Y vamos a hablar de ese tema y para entender un poco, para tratar de entender de qué va este conflicto entre Israel e Irán, vamos a charlar un rato con el doctor Pablo Hueve. Él es doctor en Relaciones Internacionales, así que ya lo saludamos, está con nosotros Pablo. Mariano Gorno, Soledad Luna, lo saludamos desde Multimedia UNLAR. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Soledad, Mariano, compañeras y compañeros de la emisora, audiencia amiga? Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Bueno, gracias Pablo. Bueno, ¿por dónde tenemos que empezar para entender este conflicto o estos ataques que se han dado entre Israel e Irán? ¿Qué es lo que primero debemos saber? Tratando de ser lo más breve posible, hay una historia antes y después de 1979. Antes del 79 había un imperio persa con un imperio iraní, con el Shah Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos y de Israel. Israel capacitando a la policía secreta de el régimen del Shah. 1979 cae el régimen del Shah, se establece la República Islámica y la República Islámica proyecta sobre Israel concretamente y sobre Estados Unidos por anexión el odio a todo lo que significaba el apoyo al Shah. A partir de allí, Irán comienza a desarrollar un programa nuclear junto con el discurso de destruir al Estado israelí. Y en los últimos años el gobierno de Israel viene denunciando desde 2012 en la ONU que Irán está a un paso de lograr una bomba atómica. La verdad, los hechos son que Irán tiene unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, no al 90%, no está cerca de tener un arma nuclear, pero Israel, que ya no está dentro de las líneas directrices de la política exterior de Estados Unidos, es decir, ya no responde directamente a lo que pide Washington, ha invertido las cosas. Hoy Washington está jugando el papel que le pide Israel. Entonces, Israel llevó adelante una decisión unilateral que es atacar Irán. ¿Para qué? Supuestamente dos cosas, y una tercera que no dice. La primera, destruir el programa nuclear. Segundo, interrumpir el financiamiento a grupos terroristas como Hamas y los mal llamados Houthíes de Yemen. En realidad el grupo se llama Al-Ansar y son saidíes. Pero hay una argumentación que no han dicho, que es que se busca cambiar el régimen político de Irán. Eso lo transparentó el presidente Donald Trump, quien, cumpliendo un pedido de Netanyahu, ha bombardeado con el avión B-2, el único que lo tiene en Estados Unidos, arrojando las bombas de 13 toneladas capaces de llegar a 61 metros de profundidad y destruir paredes de hormigón de 6 metros de espesor sobre las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz y Fordow. También atacó la planta de Isfahan. No tenemos datos creíbles respecto de cuál puede haber sido el daño concreto. Sí sabemos que Irán ha reconocido los ataques, Irán ha dicho que el uranio enriquecido está a buen resguardo, pero si ustedes me preguntan, yo les digo que Irán ha tenido un golpe en su capacidad defensiva y ofensiva, militarmente hablando. ¿Qué le queda? Le quedan 1.100 misiles, de los cuales Israel puede detener al 70 o el 80%, pero todavía puede cerrar el estrecho de Hormuz. Pero si llega a hacer eso, le está dando un argumento no a Estados Unidos, sino a la OTAN para que barran a Irán. Párrafo aparte para China y la Federación Rusa. A China no le conviene esto, primero porque necesita el combustible que le vende Irán, claro, y segundo porque China necesita paz para continuar derrotando comercialmente a Occidente. Rusia no puede abrir un segundo frente porque ya lo tiene bastante complicado al oeste en Ucrania. Además, le está dando un protagonismo a Estados Unidos en una región donde Barack Obama ya había decidido retirarse. ¿Qué queda? India y Pakistán. La verdad, ojalá que ninguno cruce la línea roja. Bien. Bueno, sí, muy claro, Pablo, como para entender también el contexto, ¿no? De pronto, bueno, sabemos, me parece, y seguramente te lo han comentado en más de una oportunidad, arranca toda la información y da vuelta todo el tiempo y de pronto nadie te explica realmente qué es lo que pasa o de dónde viene realmente, ¿no? Te cuentan el día a día, pero de pronto no hacemos historia en el tema. Entonces, es importante esto que vos mencionabas un poco para entender.
Y también, bueno, la respuesta que ha tenido la Argentina con relación a esto, ¿no? La postura política también del presidente Javier Milei. Eso, ¿en qué situación nos pone a nosotros como país, Pablo? Es una postura irresponsable y sobreactuada. ¿Por qué sobreactuada? Porque Argentina siempre se ha manejado con mucha prudencia en esa región por varias cuestiones. Primero, porque en Argentina hay una convivencia tradicional entre distintas confesiones y entre distintos grupos que tienen sus antepasados en esa región. Claro. Segundo, por el tema Malvinas. La semana pasada, si no fuera por un excelente manejo de la diplomacia venezolana, cubana y nicaragüense, a los cuales nuestro país denigra permanentemente, el tema en el Comité de Descolonización de la ONU habría resultado con una votación, porque los países árabes y el tercer mundo no nos querían apoyar. Entonces, la verdad es que acá hay que mirar el tema de la agenda. El gobierno argentino está sobreactuando un papel que nadie le pidió que sobreactuara. Vamos a trasladar la embajada a Jerusalén. Israel no nos lo pidió. Y entonces nos vuelve a poner, como hace muchos años, en la vidriera del terrorismo internacional. Párrafo aparte para las manifestaciones del señor presidente Milei, que condena a una de las partes y no condena a la otra, cuando de acuerdo al derecho internacional público, Argentina lo que debería haber planteado es que Israel debió haber ido al Consejo de Seguridad de la ONU, denunciar a Irán, esperar que la ONU acuse a Irán como violatoria del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, es decir, quebrantamiento de la paz, y recién ahí obrar, y no unilateralmente. Pero, como ustedes saben, en el mundo hay países de primera y países de segunda. Pablo, ¿cuál es el real interés de atacar Irán? Si bien vos mencionabas algunos de los puntos, creo que el más importante es derrocar al gobierno, pero ¿cuál es el real interés de atacar Irán? En primer lugar, que deje de ser una amenaza militar y una fuente de desestabilización de la región. Ese es el principal argumento. Bien. Pero ustedes no se olviden de que Irán está flotando sobre petróleo. Claro. Es la tercera reserva mundial de petróleo y la segunda reserva mundial de gas. Y la única, junto con Venezuela, que no responde políticamente a Estados Unidos de América o a Occidente. Claro. Hoy por hoy es un país que desestabiliza el Golfo Pérsico, y por eso fíjense, y agradezco mucho la pregunta, que los países de la Liga Árabe, más allá de las palabras, están hasta contentos porque Israel está haciendo el trabajo sucio. Con Irán, un país persa y chiita, los países de la Liga Árabe, sunitas y árabes, repito, nunca se sintieron cómodos. Claro. ¿Y qué pasa con el anuncio o esa amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz también, ¿no? Lo que significaría para el mundo. En primer lugar, excelente la pregunta. Está subiendo el precio del petróleo. En segundo lugar, creo que sería una torpeza por parte de Irán, más allá de que creo que es una de las pocas cosas que le quedan. Porque si llega a cerrar el estrecho de Hormuz, me parece que desde el punto de vista del derecho internacional público le está dando un casus belli, un argumento para que no Estados Unidos, sino la OTAN obre, convirtiendo a Irán en un país de la Edad Media. Bien. Se habla, y los analistas o quienes han estado opinando también por distintos medios, han estado hablando de una tercera guerra mundial. Vos como analista, ¿qué es lo que crees? Y conociendo la historia de esta parte del mundo, ¿qué crees que va a suceder en los próximos días? ¿Esto va a ir en una escalada? ¿Se va a frenar? ¿Qué crees que pasa? No, frenar no creo, porque Israel ha dicho que no se va a detener hasta lograr sus objetivos. En ese sentido, el riesgo es el conflicto regional. Me parece que la Unión Europea, más allá de alguna sobreactuación del Reino Unido, que no está en la Unión Europea, y de alguna manifestación de Francia por ahí, no creo que estén interesados o interesadas en involucrarse, más allá de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Acá la cuestión va a ser la India y Pakistán. Pakistán ha dicho que si esto se profundiza podría llegar a participar, y la India ha dicho que si Pakistán se mete, ellos también podrían meterse. Lo que no creo es, repito, que Rusia y China se metan, porque no están interesados y porque no les conviene. Los demás países del Golfo y Arabia Saudita creo que la van a seguir mirando de afuera. No pierdan de vista Turquía, por favor. Turquía, más allá de que condena estos ataques israelíes, a Turquía le conviene porque está moviéndose el eje de la representación islámica regional de Teherán a Ankara. Y hoy por hoy, pese a que son turcos y no árabes, está volviendo a ser el faro del mundo islámico.
Bien. ¿Puede haber algún ataque, perdón, Sol, ¿puede haber algún ataque en Estados Unidos en represalia, en devolución por parte de Irán? ¿Puede haber algún tipo de atentado o algo parecido en Estados Unidos? Fíjense la importancia de la pregunta que han hecho. Células dormidas hay en todos lados. Podría haber algo, pero yo creo que el mayor riesgo es que Irán utilice alguno de los misiles para tirarlo en contra o de las bases norteamericanas que todavía quedan en Irak o en Arabia Saudita, o a algún buque de guerra de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Bien. Entonces, ¿vos considerás que este acuerdo nuclear al que llama a los Estados Unidos es imposible que se dé, ¿no? ¿Vos qué crees? No, hoy por hoy inclusive Irán se ha retirado del diálogo con Estados Unidos, pero la impresión que tengo, ojo, es solamente la impresión que tengo, es que Irán va a quedar muy, muy golpeado militarmente e inclusive le van a dejar, lo más probable, la central de Bushehr, porque además sería terriblemente catastrófico que atacaran a la central nuclear por la liberación de radiactividad. Sería un nuevo Chernobyl. Claro. Fíjense que Israel no la tocó. Ha tocado la central de Arak, que está detenida, por lo tanto ahí no hay pérdida de radiactividad, y ha atacado centros de enriquecimiento de uranio, no centrales nucleares. Creo que el programa nuclear iraní va a quedar prácticamente terminado. Si llegara a haber un cambio en el sistema político, ahí probablemente pudiera volver a haber un diálogo con Occidente, pero yo tengo bastante pesimismo respecto de que eso vuelva a darse. ¿Y los países de la vuelta, los países alrededor de Irán, qué papel están jugando y cómo ves que pueden llegar a actuar? Es una muy buena pregunta. Acá hay países islámicos que manifiestan alguna solidaridad con Irán, pero solamente verbal. Los países del Golfo miran para otro lado porque a ellos les conviene que desaparezca esta amenaza que desde el 79 lleva adelante la República Islámica de Irán. Y ojo, no porque sea un país que pueda declarar la guerra a otros. Irán sabe hasta dónde le aprieta el zapato, más después de la guerra Irán-Irak de 1980-1988. El problema es que Irán está financiando a grupos terroristas, Hezbollah, Jihad, Hamas y los mal llamados Houthíes. Esa es la cuestión, me parece, que más le preocupa a los países de la península arábiga. Bien. Bueno, Pablo, clarísimo como siempre, y bueno, también entendiendo un poco cómo es la situación y qué es lo que puede llegar a suceder. Nada es previsible, obviamente, en este tipo de conflictos. Hay que esperar reacciones, y hasta que no haya una mesa de diálogo, una mesa de entendimiento, bueno, habrá que esperar que los bombardeos sigan y ver quién resulta menos dañado en todo esto, ¿no? Es un poco la cuestión. Te hago una consulta antes de despedirte, Pablo. También la región, digo, ¿no? ¿Cómo reacciona ante la postura de Milei también, ¿no? Hemos leído algunas declaraciones de Lula da Silva, por ejemplo, absolutamente en contra de lo que manifiesta el presidente argentino, digo, pero también en América Latina, ¿cómo impacta esto? Es que no es solamente Lula, es también Boric, es también el presidente de Uruguay. Aquí solamente son los países satélites de Estados Unidos los que han salido a aplaudir esto. Claro. Perú, Ecuador y El Salvador. Pero México, la misma Colombia, y Brasil, Uruguay y Chile. Evito nombrar a Venezuela porque sería, digamos, obvia su posición, pero han manifestado la necesidad de prudencia, la necesidad de una desescalada. Y vuelvo a repetir, no es bueno para la política exterior de ningún país esto de pretender sobreactuar un papel que nadie le pidió. Fíjense el tema de la embajada. Sí. Israel nunca pidió que Argentina lleve la embajada a Jerusalén. Claro, ¿detrás de qué hacemos esto? A ver, a mí me gusta mucho el fútbol, pero es como querer jugar en el torneo de primera con un equipo de la C. Claro, exactamente. Va a pasar vergüenza solamente. Es entendible, sí, claramente. Pablo, un abrazo grande. Ha sido muy amable y muy didáctico, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Mi saludo para ese lugar tan hermoso de la Argentina y que tengan una hermosa semana. Muchas gracias, muy amable. Muy Bueno, ahí estaba Pablo Güeves, doctor en Relaciones Internacionales. Bueno, hablándonos un poco